noches. Buenas noches. Bueno, vamos a avanzar lo que es la demanda, ¿ya? Y vamos a continuar con lo que es la demanda y vamos a hacer un stop ahí en el avance para poder hablar de varias consultas y poder dar la tarea, ¿no? Porque ya nosotros tenemos que terminar este capítulo la próxima semana, de tal manera de prepararnos ya para nuestro primer examen parcial. Y por las preguntas que me van haciendo, estoy observando que están avanzando muy poco en lo que son sus proyectos, ¿no? Entonces, si no podemos continuar, si no podemos hacer lo que es el estudio de mercado, nosotros no vamos a poder concluir el proyecto final. Ya, entonces, vamos a estudiar lo que es la demanda, vamos a repasar muy rapidito lo que son algunos métodos de proyección y vamos a, esta vez, en esta oportunidad, voy a determinar el grupo que va a exponer la próxima clase, ¿ya? Para que nos ayuden a proyectar lo que es la demanda y proyectar la oferta. Entonces, nosotros vamos a empezar a estudiar lo que es la demanda. La demanda la estudiamos nosotros cuando estudiamos a nuestros posibles clientes, ¿no? En realidad, nuestra empresa hasta este momento no está consolidada, todavía no está puesta en el medio. Nosotros lo que estamos haciendo es la preparación de lo que es nuestro proyecto. Entonces, el estudio de la demanda nosotros lo hacemos con datos históricos de las empresas competidoras, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tener esos datos históricos para poder nosotros proyectar. Entonces, la demanda es el centro de estudio del aspecto económico del proyecto, es el que más variables necesita para poder estudiar y para poder reflejar las aproximaciones respecto a cambios en la cantidad demandada frente al aumento o la disminución del precio o el ingreso de otras empresas. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis, examinar de forma gradual y ordenada los distintos componentes e instrumentos que se tienen a disposición respecto al consumo histórico o al consumo aparente. Ya entonces, llámese consumo aparente, el sumar lo que es la producción, la importación y restar lo que son las exportaciones. Para que nosotros podamos hacer el análisis de la demanda, nosotros tenemos que contar con ciertos procedimientos matemáticos y estadísticos para medir la variación en la cantidad demandada y poder realizar las proyecciones pertinentes sobre la futura demanda del bien o servicio. Entonces, nosotros tenemos que buscar lo que son las empresas que están en el medio, ya sean nuestros competidores directos, aquellos que estén ofertando mi mismo producto o dando mi mismo servicio, o los indirectos, que son aquellos que están ofertando productos o servicios que también pueden satisfacer la misma necesidad, ¿no? Sin ser idénticos. Entonces nosotros para todos los proyectos necesitamos contar con estos datos históricos, son las fuentes a los que nosotros vamos a recurrir. ¿Para qué necesitamos estos datos históricos nosotros? Para poder utilizar algún método, ¿ya? Algún método matemático. Vamos a ver que hay otros métodos que no solamente son la parte matemática o estadística, y poder proyectarnos, es decir, para poder prever nosotros en el mercado cuánto va a aumentar o disminuir las ventas de ese producto o servicio. Entonces, en esta parte del análisis consiste en que nosotros podamos examinar y analizar el consumo aparente de un bien respecto a su comportamiento histórico en periodos establecidos
y frente a su relación con las variables que condicionan el aumento o la disminución en la cantidad demandada. Nosotros necesitamos por lo menos contar con 5 años de datos históricos, ¿ya? Entonces, ustedes 2021, 2020, 2019, 18 y 17, son 5 años de datos históricos que nosotros necesitamos tener para poder proyectar, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que hacer la búsqueda de esos datos históricos. Si bien, digamos, existen proyectos que son nuevos, como el proyecto que se va a manejar de lo que son el reciclaje de bicicletas, ya no existen, aquí en Bolivia no existen otros proyectos idénticos que estén produciendo o fabricando los mismos productos, pero nosotros tenemos que buscar productos similares, ¿ya? Para poder contar con esos datos. O sea, no es que se esté inventando, aquí no hay ningún proyecto que esté inventando algo. Entonces, si no encontramos datos históricos de productos idénticos, tenemos que recurrir a los datos de empresas que comercializan bienes o servicios que satisfacen una misma necesidad. ¿Qué está haciendo el Galileo? Ok. Entonces, la demanda es el comportamiento del consumidor. Demandar significa adquirir una determinada cantidad de bienes y servicios dependiendo de muchos factores que condicionan dicha demanda. Es la cantidad de bienes y servicios que un comprador o consumidor desea y puede comprar a distintos niveles de precio en un periodo de tiempo determinado. Y la cantidad demandada es aquella única cantidad que se adquiere a un determinado precio. Entonces, ¿cuáles serían las variables que afectan el normal comportamiento de la demanda de mi producto o servicio en particular? Para responder dicho interrogante, nosotros debemos acudir a los conocimientos básicos de la economía de empresas y a las matemáticas. Entonces, dentro de esos factores que influyen en la demanda de un bien está el precio del producto. El precio del producto es el factor más importante, ya es lo que marca el comportamiento del consumidor. Es decir, cuando sube el precio del producto, pues va a existir una disminución de la demanda, ¿no? Y de forma viceversa. Asimismo, otro factor que va a influir en la demanda de un bien es el ingreso del consumidor. Cuando se incrementa el ingreso de los consumidores, estos tienen mayor capacidad de compra. Asimismo, el precio de los bienes sustitutos. Cuando se incrementa el precio de un producto sustituto de otro, entonces la demanda de este se incrementa. El precio de los bienes complementarios. Cuando se incrementa el precio de un bien complementario de otro, entonces la demanda de este se va a reducir. Los gustos y preferencias también son factores que influyen en la demanda de un bien. Estos aspectos subjetivos influyen en las decisiones del consumidor. Y pueden haber otros factores que influyan en la demanda, como ser la moda, la publicidad, las expectativas, la confianza del consumidor, el tiempo para conseguir el producto, etcétera, ¿no? Son algunos factores que influyen en la demanda del bien. ¿Cuál es la representación de la demanda? Entonces, para hacer la representación de la demanda, nosotros vamos a ver lo que es la función demanda. La función demanda es una relación matemática entre las cantidades demandadas con el precio del bien y los otros factores que la determinan. Entonces aquí nosotros tenemos la ecuación, entonces está en función del precio, de los ingresos, de los gustos, de las preferencias, ¿sí? El procedimiento del análisis de la demanda consiste en examinar solo una de las variables mencionadas como un factor que interviene directamente en el volumen de la demanda.
por estar esta variable al juicio del investigador, vinculando el producto del proyecto cuyo cambio mínimo influye en la variación positiva o negativa demandada del producto. Entonces, acá nosotros tenemos el simbolismo matemático de una función de tipo lineal. Existen, dice, evidencias empíricas que apoyan el razonamiento teórico y matemático de cualquier investigador que afirma que la demanda de un bien está en función directa de su precio. Es decir, a menor precio, la cantidad demandada aumenta. A mayor precio, la cantidad demandada disminuye. Bajo esta ley de demanda, nosotros podemos concluir afirmando que la pendiente de la curva es negativa y que a cada punto de la curva de la demanda representa solamente una relación sobre el precio. Entonces, acá nosotros podemos ver la curva y la función de la demanda. Cuando el precio aumenta, pues la cantidad disminuye, ¿no? La teoría económica nos indica que la relación funcional entre el precio y la cantidad demandada es inversa para la gran mayoría de los bienes normales. Con otros tipos de bienes la relación puede ser directa. Y bueno, ese caso podría ser el caso de los bienes de lujo, ¿no? Entonces acá nosotros podemos ver esa curva, ¿no? Acá nosotros podemos ver una pequeña tabla. Vemos el precio de un producto A y la demanda. Vemos cuando el precio es menor, pues la demanda aumenta, ¿no? Entonces podemos ver esa relación. Las sumas demandadas individuales nos van a dar la demanda global o de mercado de ese bien. Es claro que la demanda del mercado del bien seguirá dependiendo del precio del bien y por lo tanto tendremos una tabla de demanda de mercado para ese bien o servicio, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las razones por las cuales el precio de un bien aumenta la cantidad demandada por todos los consumidores? Son de dos clases. Por un lado, cuando se aumenta el precio de un bien, algunos consumidores que previamente lo adquirían van a dejar de hacerlo y van a buscar otros bienes que van a sustituir esa necesidad. Otros consumidores, aún sin dejar de consumirlo, van a demandar menos unidades del mismo, porque este producto se ha encarecido respecto a otros bienes cuyo precio no ha variado y porque la elevación del precio ha reducido la capacidad adquisitiva de la renta. Y esto hará que se pueda comprar pues menos unidades de todos los bienes o adquirir menos servicios, en particular del que estamos considerando. Entonces estas serían las razones, ¿no? Algunas de las razones. Dice, es preciso tener en cuenta que la evolución de otros precios, de los precios de otros bienes distintos a lo de nuestro proyecto, pueden tener una gran influencia sobre la demanda del bien objeto de la evaluación. Así nosotros vamos a distinguir tres tipos de bienes. Uno, tenemos los bienes sustitutos. Los bienes sustitutos son aquellos bienes que satisfacen un tipo de necesidad parecido y por lo tanto pueden ser sustituidos por el individuo en su consumo en función del nivel del precio. Por ejemplo, si el café aumenta de precio, pues yo lo puedo sustituir por el té. En estos bienes, un aumento en el precio de uno de los bienes disminuye su consumo y aumenta el consumo del otro bien. También tenemos lo que son los bienes complementarios. Los bienes complementarios son aquellos bienes que satisfacen conjuntamente un mismo tipo de necesidad. Varían en el mismo sentido. Aumenta la demanda de uno, aumenta la demanda del otro. Inclusive estos bienes llegan a constituirse en un solo bien, ¿no? Tal es el caso del café y la leche, ¿no? Esos son bienes complementarios.
También existen lo que son los bienes independientes. Los bienes independientes son aquellos bienes cuyo cambio de precio para uno de ellos no afecta el consumo del otro. Es decir, son bienes cuyo consumo permanece sin cambio. ¿Sí? Bueno, en lo que nosotros vamos trabajando la parte del capítulo 2 del estudio de mercado, nosotros ya tenemos bien definido, o bueno, ya deberíamos, todos los grupos tendrían que tener bien definido comercialmente el producto o los servicios que van a prestar, ¿no? Servicio. Asimismo, ya nosotros tenemos que tener hasta este punto la identificación exacta de nuestros demandantes, es decir, quiénes van a demandar nuestros productos o nuestros servicios. ¿Para qué nosotros necesitamos identificar a esos demandantes? Para poder determinar el tamaño de nuestra muestra. ¿Sí? Ya nosotros hemos hecho las exposiciones, bueno, los grupos han expuesto sobre cómo calcular el tamaño de la muestra. Y nosotros tenemos que tener ya diseñada nuestra encuesta que vamos a aplicar. Esta encuesta que vamos a aplicar, yo estoy hablando de la encuesta que vamos a aplicar a nuestros posibles clientes. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros tengamos determinado ya todos estos puntos que son muy importantes para el capítulo del estudio de mercado, nosotros recién vamos a trabajar con el análisis de la demanda. Entonces, para hacer el análisis de la demanda, nosotros necesitamos contar con datos históricos. Estos datos históricos son de 5 años. ¿Ya? Mínimamente son 5 años. ¿Para qué necesitamos esos datos históricos? Para poder nosotros utilizar algún método de proyección y poder proyectar nuestra demanda. Lo mismo que vamos a hacer con la demanda, también lo vamos a hacer con la oferta. Con la oferta también nosotros necesitamos contar con mínimamente 5 años de datos históricos para poder proyectar nuestra oferta. Entonces, una vez que nosotros tengamos esos datos históricos y esos datos proyectados, nosotros vamos a proyectar hacia 10 años, hacia adelante, nosotros recién podemos hacer lo que es el balance de la oferta y de la demanda. Y haciendo el balance de la oferta y de la demanda, nosotros vamos a poder verificar si existe un déficit o existe un superávit. Y nosotros poder trabajar sobre ese margen que tenemos. Y entonces, ese balance de la demanda y de la oferta es lo que nos va a hacer continuar en el estudio técnico, ya que dado sobre ese porcentaje que nosotros vamos a entrar al mercado, es el que nosotros vamos a hacer nuestro cuadro de producción. Ya entonces, no vamos a poder avanzar si nosotros no contamos con datos. ¿Ya? Yo he estado hablando con algunos grupos de algunos proyectos que se están desarrollando durante este semestre y no tienen, hasta la fecha, no tienen bien identificado a sus demandantes. ¿Ya? Entonces, si no tienen bien identificado a sus demandantes, no van a poder continuar lo que es el estudio de mercado. ¿Ya? Entonces, yo hoy día voy a dejar una tarea para el día lunes, para que ustedes trabajen todo este fin de semana en grupo, donde necesito nuevamente que me presenten lo que es la definición comercial del producto y o servicio, que me identifiquen a los demandantes ya colocándome datos con fuente, que me hagan la determinación del tamaño de su muestra y que me presenten el diseño de su encuesta, ¿sí? Que me presenten el diseño de su encuesta. Y por ende, pues, ya también tienen que ir realizando lo que va a ser la encuesta según el proyecto piloto, ¿no? El proyecto piloto dice que tienen que ser mínimo 50 encuestas que ustedes tienen que aplicar. Esas encuestas, digamos, tienen que ser pues a personas que están dentro
de su público objetivo, ¿no? Para que nosotros podamos recién poder hacer las proyecciones, ¿sí? Entonces, esta es una de las tareas que yo voy a dejar dentro de su plataforma. Como siempre, el único que puede enviar es el encargado del proyecto y la tarea pues va a ser presentada hasta el lunes 3 antes de clase, ¿ya? Lunes 3 de octubre antes de clase. ¿Dónde está? A las 20:00, ¿ya? Por el encargado del proyecto. Solamente el encargado del proyecto. Bueno, para que nosotros podamos hacer la proyección de la demanda, ya nosotros tenemos que contar con estos datos históricos. Dentro de lo que son los métodos para la proyección de la demanda, existen varios métodos para que nosotros podamos efectuar nuestra proyección. El escoger uno u otro método va a depender de la situación en la que se encuentre nuestro proyecto, de los datos que nosotros tengamos y del tipo de producto o servicio que nosotros estemos realizando nuestro proyecto. Los métodos para efectuar la proyección no son los mismos, ¿ya? Existen algunos métodos para los artículos de consumo, existen otros métodos para lo que son los bienes intermedios, los que se utilizan para fabricar otro bien, y existen otros métodos para los bienes de capital, ¿no? Los bienes de capital son todos aquellos que se incurren en el proceso de producción. Ya entonces, existen distintos métodos. Entre los métodos más conocidos está el método de análisis de series temporales. Este es uno de los métodos que nos sirve para pronosticar la demanda de un producto. Es aquel que se basa en el análisis de los datos históricos, ¿sí? Lo que nosotros tenemos, y nos van a ayudar a predecir el futuro del mismo, incluyendo lo que son las tendencias, las estadísticas, los factores cíclicos y estacionales. En este método se pueden utilizar diversos sistemas cualitativos para trabajarlo. Dentro de esos sistemas cualitativos está la suavización exponencial simple o doble, los promedios simples y ponderados, las aproximaciones exponenciales, las descomposiciones y las regresiones lineales. Otro de los métodos es el análisis estadístico. Este es uno de los segundos métodos para pronosticar la demanda de un producto, aunque puede parecerse al anterior en algunos puntos. En este se distingue porque en lugar de medir la relación entre el tiempo y la venta, mide la relación entre la venta y factores que la pueden afectar. Este método puede utilizar distintos sistemas con distintos números de variables, aunque siempre siguiendo un análisis matemático estricto que nos va a arrojar datos duros, los cuales a pesar de su naturaleza suelen ser bastante intuitivos para darnos caminos de acción. Otro de los métodos son las pruebas de mercado. Este es un método que nos sirve para pronosticar la demanda de un producto que no debe este método no puede confundirse con las investigaciones de mercados iniciales, pues en este caso las pruebas se realizan con los nuevos productos o servicios ya puestos en sitios de venta representativos para así literalmente probarlos con los compradores potenciales. De esta forma, los resultados que se obtienen suelen ser de los más acertados y valiosos de forma cualitativa, pues nos hace acercar nuestro producto o servicio a las reacciones reales del mercado. Nosotros no podemos utilizar estas pruebas de mercado dado que nosotros estamos en la fase de preparación. ¿Ya? Entonces, este método 3 para nosotros queda descartado.
Asimismo, tenemos otro método que se basa en las opiniones y expectativas de los consumidores. Este es otro método que nos sirve para pronosticar la demanda de un producto, que se basa en el comportamiento de los usuarios al analizar directamente las respuestas de los clientes en cuanto a las necesidades anticipadas o esperadas, los usos proyectados del producto o servicio, los deseos de mejora, dependiendo en gran medida de la exactitud y honestidad de las respuestas, así como de la experiencia y pericia del personal que lo realice para interpretarlas y usarlas. ¿Sí? Entonces, este método 4 tampoco nosotros lo podemos utilizar porque nosotros estamos en la fase de prefactibilidad, ¿no? Nuestra empresa todavía no tiene ningún producto o ningún servicio puesto en venta, entonces mucho menos podemos recibir una opinión de nuestros posibles consumidores, ¿ya? Otro de los métodos que se utiliza es la consulta a fuerza de venta. Este quinto método nos sirve también para pronosticar la demanda de un producto. Es uno que se basa en un grupo completamente distinto de lo que ya hemos visto. La propia fuerza de venta, consultándolo sobre sus estimaciones de venta en periodos específicos. Es sumamente importante que estos datos sean ajustados, combinados, comparados y discutidos para así llegar a pronósticos veraces, pues suelen ser exagerados por el positivismo o las expectativas de los propios vendedores, e igualmente se recomienda revalorarlos al menos cada 6 meses. Lo mismo, este método 5 nosotros no podemos utilizarlo, dado que todavía estamos en la fase de preparación, ¿no? Tenemos el método 6, que es el panel de ejecutivos y directivos. El siguiente de los métodos para pronosticar la demanda de un producto es otro que también considera la opinión y los datos internos de la empresa, pero esta vez de parte de sus directivos y ejecutivos, y suele hacerse a través de cuestionarios que incluyen información formal y profunda, opiniones, intuiciones. ¿Sí? Entonces, este método 6 tampoco lo podemos utilizar, ya que nuestra empresa todavía no está consolidada, ¿no? Y por último tenemos el conocido método de la técnica Delphi. Ustedes ya lo conocen, lo han utilizado dentro de lo que son sus otros proyectos que han realizado. Este método también nos sirve para pronosticar la demanda de un producto, la cual también se basa en la opinión de expertos, pero la confronta mediante una retroalimentación controlada, la cual a grandes rasgos consiste en 6 pasos, ¿no? Definimos el tema o problema, elaboramos el cuestionario, el cual debe hacerlo un intermediario o moderador, definimos el panel de expertos con las competencias adecuadas y la experiencia adecuada, distribuimos el cuestionario e iniciamos la primera vuelta, ¿no? Una vez que obtenemos esas respuestas, la tabulamos y utilizando la estadística, según las necesidades, nosotros podemos luego socializar estos resultados para realizar una segunda vuelta, ¿no? Aplicando un nuevo cuestionario más específico basada en las respuestas del primer cuestionario. Sí, entonces este método de la técnica Delphi se utiliza bastante en lo que es el desarrollo de software, ¿no? Tampoco nosotros podemos utilizar este método de la técnica Delphi porque nuestros productos, si bien digamos no son nuevos productos en el mercado, pero nosotros no tenemos nuestra empresa todavía funcionando, ¿ya? Entonces este método de la técnica Delphi tampoco lo podemos nosotros considerar. Entonces, ¿qué nos queda para poder proyectar nuestra demanda? Nos queda lo que son el análisis de series temporales, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar estos métodos, ya sea a través de los promedios simples,
a través de las aproximaciones exponenciales, descomposiciones o regresiones lineales, ¿sí? Entonces, para eso es que yo le estoy pidiendo que nosotros podamos tener los datos históricos, ¿no? Los datos históricos de la demanda. O también podemos utilizar los análisis estadísticos, ¿ya? Para ayudarnos en estos dos métodos que son, que utilizan un poquito de modelo matemático, ya tienen que definir algunas ecuaciones. El anterior semestre lo han podido desarrollar sus compañeros y lo han podido explicar. Ya yo voy a designar a un grupo. Bueno, y ese grupo lo estoy designando porque conozco acá a algunas personas, ¿ya? Entonces voy a dejar de compartir y donde esté el grupo lo estoy buscando a mi auxiliar. Estaba por acá. Joel. Lo vi que estaba por acá, en línea. Bueno, le voy a decir al grupo que va a exponer directamente sin entrar a seleccionar el grupo, ¿ya? Estoy entrando a mi tablita y tenemos seguimiento al proyecto y la defensa. Ok, el grupo que va a hacer esta exposición es el grupo número 5, el grupo número 9, disculpen. Bueno, el grupo número 5, que ese día puso como el 9, de la señorita Caterine Denis Gómez Quispe. Renato Álvarez, Cecilia Justiniano, Eric Reyes, Bianca Romero, al que estaba buscando yo es a Kevin Flores, y don Andrés Silva Serrat. Ya, ellos se van a quedar conmigo para que yo les pueda explicar un poquito sobre la exposición que quiero, cómo quiero que lo orienten, porque lo que quiero es que orienten con datos históricos para que sus compañeros puedan entender cómo trabaja el método y poder hacer su proyección de su trabajo. Ya está acá la encargada del grupo, Caterine. ¿No está la encargada del grupo? ¿Ninguno de los grupos? Sí, ingeniera, yo estoy. No sé si mi compañera Cata está, pero yo estoy. ¿Me escucha? Ok. Sí, le escucho. Listo, entonces yo luego me quedo con ustedes, ¿ya? Ya, Vamos a seguir. Ok, entonces vamos a seguir. Lo que va a hacer ese grupo es prepararnos lo que es la exposición de uno de los métodos que nosotros vamos a utilizar, ya que todos los grupos vamos a utilizar para poder proyectar. Bueno, ¿qué más? Aquí tengo yo algunas interrogantes de algunos grupos, ya que me dicen cómo voy a hacer mi estudio de mercado. No van a poder hacer su estudio de mercado si no tienen identificado a sus demandantes, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer una vez que nosotros hemos hecho la definición comercial de nuestro producto o de nuestro servicio, lo primero que tenemos que hacer o lo segundo que tenemos que hacer es identificar para quiénes va ese producto o ese servicio. Entonces nosotros tenemos que identificar a nuestros demandantes. Si no podemos identificar a nuestros demandantes o a nuestro público objetivo, mucho menos vamos a poder hacer el análisis de la demanda, ni vamos a poder hacer el análisis de la oferta, es decir, no vamos a poder estudiar a nuestros competidores, ¿ya? ¿Qué significa identificar a nuestros demandantes? Aquí mire, yo estaba buscando algunos proyectos del semestre pasado. Si no me equivoco, este trabajo, esta identificación era del grupo de
de baldes, estaban haciendo lo que eran los baldes de plástico. Dentro de lo que era la identificación de sus demandantes, dice, con respecto a los demandantes, el mercado al que apunta el proyecto eran habitantes de la ciudad de Santa Cruz, específicamente aquellos dentro de un rango entre los 18 y 60 años de edad. ¿Ven? Entonces me está identificando la edad de sus demandantes, me está identificando la zona donde van a estar sus clientes como clientes potenciales, dice, y el nivel de educación, ¿ya? El nivel de educación del mismo, que me hablaba de un nivel de educación intermedio en adelante para que éste esté consciente de la diferencia de nuestro producto con la competencia. Este producto era baldes, pero eran baldes en base a un material que era biodegradable. ¿Ya? Entonces ellos estaban cuidando también lo que era lo del medio ambiente. Entonces, para poder identificar a sus demandantes y luego cuantificar a sus demandantes, pues tienen que tener datos, ¿no? Entonces, sobre los datos que ellos obtuvieron, era el nivel de instrucción alcanzado de la población de personas de 50 años o más. Este dato, mire, es del 2021, está extraído del INE, y donde nosotros veíamos los porcentajes. El 5% no tiene ningún nivel de educación, el 18% ha asistido a la primaria, el 41.9% ha completado la secundaria, 34.4% la educación superior y otros más, ¿no? Entonces, en base a estos datos, ya ellos pueden tener un dato cuantitativo para el nivel de educación. Asimismo, necesitamos tener los datos de proyección de la población, ¿no? Si bien el INE tiene datos del último censo, también nosotros podemos encontrar lo que son los datos proyectados. Acá, mire, teníamos una proyección hasta el 2022, la tasa de crecimiento de la población, y hasta el 2022 teníamos una población proyectada de 3.425.399 habitantes de ambos sexos. Es más, si nosotros buscamos un poquito, dependiendo de su público objetivo, esta cantidad de personas la podemos obtener hombres y mujeres, ¿no? Entonces, va a depender de cómo nosotros vamos a segmentar a nuestro público. Ellos concluían, decían, con la siguiente tabla podemos inferir que 59.49%, es decir, 2.001.000 habitantes de la población del departamento de Santa Cruz, tiene 20 años o más, el cual se constituye en su mercado objetivo. Ese porcentaje lo iban a combinar con el 41.9% de la población que tenía una educación mínima secundaria. Entonces, el número total de habitantes del departamento de Santa Cruz mayor a 19 años y cuenta con un estudio de secundaria es de 838.486, ¿no? Entonces, en base a esa cantidad, nosotros recién podemos hacer el cálculo del tamaño de nuestra muestra. Si nosotros no tenemos identificado la cantidad de nuestro público objetivo, pues no vamos a poder realizar el tamaño de nuestra muestra, ¿ya? Aquí teníamos otro proyecto. Este proyecto era sobre servicios de plomería, si no me equivoco. Dice, dentro de lo que corresponde en nuestra investigación, para obtener información importante para realizar el proyecto, tenemos como sujeto de estudio a toda persona mayor de edad, desde los 18 años hasta los 80, tomando en cuenta que las personas mayores a 80 años ya se les dificulta manejar con este tipo de problemas en el hogar y necesitan a una persona que les ayude.
o sea, el jefe de hogar, tanto de clase baja, media y o alta. Pueden ser hombres o mujeres, toda persona que genere el movimiento económico del hogar, porque será la responsable para adquirir los servicios tanto de plomería como de electricidad. Y es esa misma persona que conoce bien su casa en caso que ocurra algún accidente. ¿Ya? Entonces, esto, identificando a sus demandantes, era la empresa que iba a brindar lo que era plomería y electricidad. Entonces, ellos vieron como público objetivo a los jefes de hogar, ¿sí? Distinto, digamos, porque aquí ellos tuvieron que buscar información acerca de los hogares que existían en los distintos departamentos. Y entonces aquí hay una tablita también que lo sacaron del INE, que esta información era del año 2017, y ustedes la pueden actualizar con las tasas de crecimiento. Dice, según proyecciones a 2017, el departamento de Santa Cruz tiene aproximadamente 3.318.000 hogares, de los cuales 151.000 son unipersonales, 147.000 de pareja nuclear, 323.000 monoparental, 1.840.000 nuclear completa, y bueno, y daban todo lo que era la explicación de los hogares, ¿no? Y lo mismo que es un hogar unipersonal conformado por una sola persona, que es el jefe de hogar, una pareja nuclear conformada por el jefe de hogar y su cónyuge, un monoparental, un nuclear, bueno, y ellos empezaban a hacer la descripción, ¿no? Y presentaban datos estadísticos. Y todos estos datos ellos no se lo han inventado. Todos estos datos lo han tenido que ir a buscar a las fuentes que ustedes han establecido como fuentes secundarias dentro de su perfil. Ya, entonces existen muchos datos estadísticos que les van a servir para que ustedes puedan determinar cuantitativamente a su público objetivo. Y bueno, acá mire, hay otro cuadrito, otro gráfico que ya nos mostraba la población por edad y por sexo. En esta tablita, a un lado podemos ver lo que son las edades y podemos ver los porcentajes, cuántos son hombres y cuántos son mujeres, ¿no? Entonces seguramente habrá algunos proyectos que están solamente orientados al hombre o solamente orientados a las mujeres, entonces estos datos le pueden servir. Este otro proyecto era comida saludable para las mascotas, ¿sí? Entonces ellos identificaban a sus demandantes. Dice, va dirigida hacia personas que cuenten con un estatus socioeconómico medio alto, que deseen darle una alimentación saludable a su mascota en edades aproximadas de 18 años en adelante, ¿sí? En esta información ellos pudieron sacar datos, dice, del censo del 2012, utilizaron las viviendas, la cantidad de viviendas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Dice que eran 362.877 viviendas, en el cual ellos hacen una proyección de viviendas con una tasa de crecimiento del 5%, y bueno, y se ayudan con lo que es su encuesta realizada en 2015. Pueden ver que el 82.13% de la población tiene alguna mascota en su vivienda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos trataban de identificar? Como lo que ellos iban a comercializar era comida para las mascotas, ¿ya? Entonces lo que ellos tratan de identificar es las viviendas, la cantidad de viviendas, y en esas viviendas, si son personas de la clase media alta, y si en esas viviendas tienen mascotas. Y sobre estos datos, ellos han tenido que analizarlo con su encuesta, ¿no?
a cuántos jefes de hogares o en cuántas viviendas podrían considerar, digamos, comprar este tipo de productos que lo que tenían era vitaminas, cuidaban que sus mascotas no sean obesas, que no tengan problemas cardíacos, como etcétera, ¿no? Porque no se olviden ustedes que no en todas las casas se alimenta pues a los cachorros con lo que son las croquetas, ¿no? Hay muchas casas que se los alimenta, se les cocina, comen las sobras, comen etcétera, ¿no? Entonces, nosotros en este proyecto tenían que identificar bien, ¿no? Identificaban cuántas viviendas tenían mascotas, cuántas mascotas tenían y cuántas de esas personas estaban dispuestas a consumir lo que eran las croquetas para los perritos, ¿ya? Entonces, identificando bien a su demandante, ¿sí? Esa es la base para que nosotros podamos hacer una proyección, ¿sí? Para que nosotros podamos hacer una proyección, nosotros tenemos que tener bien identificado a nuestro demandante. Nosotros tenemos que buscar datos históricos, ¿ya? De las personas que demandan, y como decían sus compañeros en la anterior exposición, las encuestas le van a ayudar a poder proyectar, ¿ya? Aparte de utilizar estos métodos estadísticos, estos métodos matemáticos para hacer la proyección que nos van a servir también para proyectar la oferta, nosotros tenemos que tener lo que es el análisis de nuestra encuesta, ¿ya? Entonces, no vamos a poder avanzar. No vamos a poder avanzar, jóvenes, si no tenemos identificado a nuestro público objetivo, ¿ya? No vamos a poder avanzar si ya no tenemos identificados a los que son nuestros competidores directos e indirectos. Y asimismo, si no tenemos datos, entonces tenemos que buscar esos datos. Dentro de lo que es el perfil, no se olviden, ustedes acaban de terminar de hacer la exposición de su perfil, ahí ustedes han explayado diciendo cuáles eran sus fuentes primarias y secundarias a lo que iban a recurrir, han hablado de las distintas técnicas que van a considerar durante el proyecto. Entonces ustedes saben que un perfil se califica directamente a las conclusiones, ¿no? Entonces todo lo que han escrito en su perfil tiene que estar desarrollado dentro de lo que es su proyecto. Bueno, esto, si no me equivoco, era un proyecto de los zapatos hechos a medida. Este es un proyecto ya bien antiguo, ¿no? Que era solamente para mujeres de clase media baja, que hacían un total de 372.197 mujeres. Esa cantidad de mujeres se le multiplicó por el porcentaje de personas que están dispuestos a realizarse zapatos a medida, es decir, ya ellos habían sacado de su encuesta y habían hecho el análisis, y de la cantidad de encuestas que ellos habían realizado, el 66% decía que sí, que les interesaba realizarse un zapato hecho a medida. Entonces, sobre esa cantidad que nosotros teníamos, haciendo la multiplicación sobre el 66%, pues ya teníamos un público objetivo al año 2005 que era 245.650 personas, ¿sí? Y en base a esos datos ellos proyectaron, ¿no? Ellos proyectaron, como tenían uno de sus objetivos, que era incrementar de forma anual el 5% de sus ventas, pues hicieron la proyección, ¿no? Al año 1 hasta el año 6, ¿no? Sobre la base de las 245.650 personas, ¿sí? Acá, este era un proyecto el año pasado de harina de plátano, ¿sí? Dentro de lo que es el análisis de la demanda, se la realizaron en función a la segmentación del mercado del proyecto, dice, de acuerdo a los datos del INE, se proyecta que en el año 2021 Santa Cruz va a contar con una población de 1.867.000 habitantes, de los cuales 616.000 están dentro de la segmentación del proyecto
que corresponde al 33% del total de la población de la ciudad de Santa Cruz. En este caso, este dato solamente era específico al departamento, a la provincia Andrés Ibáñez, ¿sí? Y era específico a las personas entre 25 a 60 años, ¿no? Entonces, de esa manera también hicieron el análisis de su demanda. Y bueno, para hacer ya lo que era el consumo de la harina de plátano, como ellos utilizaron, miren esto, dice, el consumo promedio de plátano en la región por persona es de 15 a 20 plátanos en diferentes presentaciones, llegando a ser 1.5 kilos. Esto equivale a 0.3 kilos de harina de plátano al año. Para poder proyectar la demanda, se va a considerar el crecimiento poblacional de la ciudad de Santa Cruz. La tasa media de crecimiento es del 2.2%, y con la siguiente información van a determinar la proyección de la demanda, ¿no? Entonces, acá ellos hacen la proyección por kilo, porque lo que ellos iban a vender era harina de plátano, ¿no? Y como no encontraron datos de otras empresas que comercializaba harina de plátano, pues lo hicieron en analogía a la que era la cantidad de plátano que se consume, ¿no? ¿Cuántos plátanos se consumen? En este caso, si no me equivoco, era anual, ¿ya? Entonces, tenemos que tener nosotros muy en cuenta lo que va a ser la unidad de medida, ¿sí? La unidad de medida que nosotros vamos a manejar, ¿ok? Bueno, recapitulando. El día lunes, nosotros tenemos, el grupo tiene que exponernos acerca de los métodos, o alguno de los métodos, tal vez va a escoger un solo método que nosotros vamos a utilizar tanto para proyectar nuestra oferta como nuestra demanda. Más que todo, proyectar lo que va a ser ambas cosas, ¿ya? Porque también la demanda utilizamos mucho lo que es el análisis de la encuesta. Hasta el día lunes, todos los grupos, para poder continuar, tienen que presentarme la identificación, nuevamente la identificación comercial de su producto o servicio, tienen que presentarme la identificación de su público objetivo, tienen que presentarme el tamaño de la muestra, tienen que presentarme el diseño de su encuesta, ¿ya? Y también tienen que presentarme un borrador de los nombres de empresa, de las empresas que están en el medio, es decir, de sus competidores que comercializan el mismo producto o servicio. ¿Ya? Entonces, es muy importante que la otra semana ya nosotros empezamos a estudiar la oferta, que ya nosotros sepamos quiénes van a ser nuestra competencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos todos esos datos históricos para poder proyectar. ¿Listo? Entonces, yo ahorita ya estoy abierta a las consultas. Sé que deben existir bastantes consultas para poder continuar con su proyecto, ¿no? Y si no hay consulta, pues no sé cómo, espero que ya estén avanzándolo, ¿no? Porque esto se trata de trabajo más que todo en grupo, ¿no? Y tratar de organizar. Para eso es el jefe de grupo. El jefe de grupo es el que tiene que organizar. Yo sé que no, seguramente se van a repartir la tarea para que ustedes puedan ubicar datos, ¿no? Otros irán a ir a estudiar a las empresas, los competidores, no sé, pues, ¿no? Cómo el jefe de grupo va a tratar de organizar a su grupo, ¿no? Para que puedan seguir adelante. ¿Alguna consulta hasta acá, jóvenes? ¿Está todo claro? ¿No hay consulta? ¿Van a poder hacer la tarea para el día lunes entonces? Si no hay consulta, no hay ninguna duda de cómo van a hacer su trabajo.
Bueno, listo. Eso me deja un poquito más tranquila porque supongo que ya han debido trabajar en su proyecto, ¿no? Me quedo entonces con el grupo que va a preparar el trabajo y si hay alguna persona que quisiera hablar conmigo sobre su proyecto y no lo quiere hacer en la clase completa, pues también se queda, ¿ya? Y los demás se pueden retirar, por favor, vean su plataforma. En la plataforma va a estar la tarea que tienen que subir hasta el día lunes. ¿Listo? Listo, Bueno, ingeniera, muchas gracias. bueno, chao, chao. Me quedo con el grupo, ¿ya? Ok. ¿Quiénes están del grupo acá? Yo, ingeniera. Ya, Yo, ingeniero. Bianca. Ok. Le muestro un poquito lo que necesito que me hagan, ¿ya? Ya, Inge. Y se lo voy a mandar también. Quiero que se centren ustedes en lo que son los métodos matemáticos, ¿ya? Estudien qué son los modelos matemáticos y se centren en uno de los métodos. En este caso, miren acá, nosotros estamos hablando de los modelos de series en el tiempo, entonces hacen lo que es una pequeña descripción de lo que son estos modelos, ¿sí? Acá están cuáles son sus competencias, cuáles son sus tendencias, qué es una variación cíclica, qué es una variación irregular. Acá tenemos las tendencias lineales, las no lineales, los métodos de suavizamiento de la serie, el promedio móvil. Y tenemos ya la parte práctica, dice aplicar el método de promedios móviles para el pronóstico de usos de plástico a partir de la siguiente información. Ellos consideraron el promedio móvil a partir de las 3 observaciones más recientes y mostraban lo que era la ecuación, cómo se calculaba, ¿no? El promedio móvil, y tenían la tablita, ¿no? Entonces ellos hacen una explicación de los promedios móviles y hacen su pronóstico. Ellos hicieron su pronóstico para 10 años, ¿sí? Promedio móviles ponderados, el suavizamiento exponencial, aquí tienen la función, y cómo se hace el cálculo, ¿ya? Entonces, es un poquito compleja la ecuación y la función, ¿ya? Aquí ustedes tienen, en su grupo tienen a un auxiliar yo lo estaba buscando, lo vi al ingreso, pero después vi que ya se había retirado. Tienen a un auxiliar en su grupo de ustedes de álgebra lineal, conocen mucho de lo que son las ecuaciones lineales, entonces creo que no van a tener problema de desarrollar esta función. ¿Sí? Entonces anótese. Modelos de series en el tiempo. Ese es el tema. Consulta. Disculpe, ingeniera, ¿este tema lo vamos a exponer el día lunes o El día miércoles de lunes. lunes? El día lunes, sí. Ok, ingeniera. ¿Listo? ¿Virtual nomás, no, ingeniera? Sí, Disculpe. virtual nomás, virtual. ¿Ya? Ya, Pero ya. ¿sabe qué? Necesitan que ustedes lo analicen bien este modelito porque no es tan sencillo. ¿Sí? Ya. ¿Esas ¿Listo? diapositivas, Inge, las va a subir a plataforma? No las voy a subir porque este era del otro grupo anterior, ¿no? Ah, ya, son ya las diapositivas. Ajá, sí. Ah, ya. Ya, Inge, está bien. ¿Listo? Ok. Sí. Bueno, de todas maneras, escríbame a mi WhatsApp y yo le voy a dar un poquito más detallado ahí qué es lo que quiero. Ya, Inge.
Está bien. ¿Listo? Bueno. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna consulta? ¿Nadie? Bueno, nos vemos entonces el día lunes, ¿ya? Hasta Bien, luego. ingeniera. Hasta luego. Chao, chao. ingeniera. Hasta luego, genial. Chao, chao.